La invitamos y sumamos al equipo de esta edición central de QM Noticias a Estela Díaz, que vino haciendo su columna de derechos humanos y género durante todo el año. Así que Estela, bienvenida a la última edición por lo menos de QM Noticias de este año. Sí, eso quisimos, acompañar el último día. Y para sacar un balance, para que nos cuentes a ver cómo y de qué manera repercutió en este caso tu columna. ¿Cuál fue el balance? A ver, contanos. Bueno, un poco lo que queríamos era repasar someramente, obviamente que no se puede agotar en un espacio breve de comunicación, pero sí plantear algunos hitos fundamentales de los debates legislativos, de algunas decisiones institucionales, de algunas decisiones judiciales que han tenido impacto seguramente en las temáticas de género y de derechos humanos. Así que ahí, digamos, en ese repaso, compartir algunas cosas que me parece el Congreso Nacional tuvo una agenda importante en temáticas de género. Los temas de violencia son temas que han estado presentes. Se reformó en el Código Penal, incluyendo la figura del femicidio y algún modo de agravante en los casos de que se asesina a mujeres, el reconocimiento de los vínculos cuando se es la expareja, cuando es el novio, que esto también forma parte de causas que agravan las penas. Y otra cosa importante con esta reforma es que no puede tomarse como atenuante la violencia de género, como muchas veces hemos visto en los fallos judiciales. Se derogó la figura del avenimiento, este caso de La Pampa, el asesinato de esta joven por parte de la pareja que sale de la cárcel, la había violado, al otro día que sale de la cárcel la mata, esta figura que permitía el Código Penal aberrante, totalmente patriarcal, en contra de los derechos de las mujeres, bueno, fue eliminada. La muerte digna, también se acaba de sancionar una reforma muy importante en la ley de trata de personas, ampliando las posibilidades de condenar un delito tan grave que afecta en lo laboral también a varones y a mujeres, pero en particular la trata con los fines de explotación sexual. Fundamentalmente mujeres y niñas son víctimas de este delito. Voto a los 16 años, ampliación de derechos, realmente para jóvenes, para varones, para mujeres, posibilidades de ejercer este derecho al voto. Jóvenes que participan en la política pueden votar. Pero hay una ley que no se conoció tanto, pero que creo que es muy importante, un proyecto de ley que fue de Diana Conti y Oscar Albrieu, para establecer determinados límites a las excarcelaciones a violadores. Un importante aporte porque hubo también muchos debates sobre la reincidencia y qué mecanismos deben tomar especialmente los jueces, entrevistarse personalmente y toda una cantidad de medidas que contempla de tratamientos especiales durante la prisión a violadores. Pero yo diría la estrella de las legislaciones, la Ley de Identidad de Género. Esta ley que reconoce que se puede definir, cambiar el género que se le asignó por un género autopercibido. Esto es una ley profundamente revolucionaria porque hace un cambio de paradigma fuerte en la sociedad y porque además reconoce a un colectivo, todas las personas trans que han sido fuertísimamente discriminadas y que tienen graves problemas en su vida, en su salud. Bueno, esto es realmente una enorme ley de inclusión y de igualdad. En la justicia, en el Poder Judicial, porque la justicia es algo mucho más amplio que el Poder Judicial, tenemos de cales y de arenas. Acá recién se estaba hablando, el último fallo que en el caso de la discusión de la ley de medios que nos ha dejado realmente sorprendidos frente a una corte que hacía poco había hablado de que había que acotar el tema de las cautelares. Pero tenemos de las dos cosas, ¿no? El fallo absolutorio en el juicio por la desaparición de Marita Verón, que fue unánime el rechazo y el repudio nacional y la movilización que generó, pero por otro lado, ¿qué tenemos? Un fallo de la Corte en marzo, el 13 de marzo de este año, respecto a aborto no punible. Excelente fallo que dijo, basta señores, el artículo 86 del Código Penal es constitucional, el aborto no punible en la Argentina está vigente, debe hacerse y debe hacerse rápidamente. Cuando se puso un obstáculo en la ciudad de Buenos Aires a los 6 meses del fallo, en un día la Corte dijo, no lugar, los abortos no punibles son legales en la Argentina y se deben hacer. Por último, institucionalmente, me parece que estas leyes también se han visto en algunos programas. El programa contra la trata ha avanzado,
Ayer compartimos un panel con una integrante del Ministerio de Justicia que trabaja en este programa. Muchísimas mujeres han sido rescatadas de las redes de trata y vienen haciendo un trabajo muy intenso y muy importante. Y también el observatorio que se creó como parte de el combate a este delito y como parte también de terminar con el decreto que hizo la presidenta para prohibir la publicidad de avisos sexuales, creó un observatorio que además está contribuyendo con la justicia porque sistematiza mucha información que ayuda a leer también circuitos de las redes de trata. Importante, institucionalmente, dos figuras quiero cerrar mencionándolas que me parecen muy importantes. La que se nombró este año, la procuradora de la Corte a cargo del Ministerio Público Fiscal, Gilles Carbó, una mujer con una trayectoria judicial impecable, pero además, ¿qué hizo ella? Puso un área que especialmente está trabajando los temas de género. Hay mucha deuda en el Poder Judicial con la inclusión de la perspectiva de género. Ella lo incorporó en toda una reforma estructural que está haciendo. Y Banco Central, Mercedes, aparecen también estas mujeres en estos lugares. La reforma que Mercedes Marcó del Pon impulsó a la Carta Orgánica del Banco Central, que está permitiendo que muchos sectores que no tenían acceso al crédito puedan tenerlo, con pequeñas empresas, medianas empresas, lugares donde también las mujeres están teniendo papeles económicos de importancia. Así que me parece que hay un balance que tiene algunas malas, otras buenas. Gran deuda del Congreso de la Nación, el debate por la legalización del aborto. El Poder Judicial cumplió con el fallo. El Congreso, por más que tiene 60 firmas de diputados y diputadas nacionales, no lo trató ni siquiera en comisión. Me parece que para el año que viene, tanto este tema, la legalización y despenalización del aborto, como los temas de avances en derechos laborales para las mujeres, son un camino que seguramente iremos recorriendo. Bueno, Estela, una conclusión propia de un fin de año, ¿no? Y bueno, esa es la idea, ¿no? Que entre brindis y brindis también repasemos. Me detuve más en las miradas más positivas porque me parece que es cierto que ha habido avances muy significativos y bueno, ha habido cosas que nos golpearon mucho, como el fallo en lo de Marita Verón, pero también la respuesta social muestra que estamos en una sociedad que ya no quiere discriminación, que no banca en silencio una justicia que mire para otro lado distinto de los derechos de las mujeres. Entonces creo que se va transitando y creo que esto positivo, ¿no? De una Argentina que incluye, que quiere, que reconoce que faltan cosas, pero que se van transitando en un camino de reparación de derechos. Estela Díaz, muy amable, que tenga buen fin de año. Bueno, y muy feliz año para todos ustedes. Ha sido muy amable.